buenas noches, esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como todos los domingos a esta hora, a las 9 de la noche, con, por supuesto, un programa que va a estar atravesado por el anuncio que dio el sábado de la mañana. Ayer por la mañana, Cristina Fernández de Kirchner, a través de un video en sus redes sociales, la fórmula presidencial de lo que ya podríamos llamar el peronismo, el panperonismo, un kirchnerismo ampliado, en fin. Vamos a estar tratando de encontrarle un nombre a este frente que va a llevar a Alberto Fernández como candidato a presidente y a Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vice. ¿Cuáles son los repasos de lo que pasó? Usted ya sabe bastante. Tal vez no tienen claro los apoyos y cuál es la estrategia de Alberto Fernández de aquí en adelante, y eso es lo que le vamos a contar. Los gobernadores que ya manifestaron su apoyo a la fórmula Fernández, ¿cuáles lo llamaron a Alberto y le dijeron que después de sus elecciones provinciales iban a rubricar públicamente su apoyo a esta fórmula? Estamos hablando, insisto, de gobernadores que van a revalidar en sus distritos. Lo han llamado cantidad de intendentes, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también del interior del país. Y por supuesto, ya hay pistas sobre su equipo económico, algo que es fundamental por la crisis, la magnitud de la crisis que va a heredar el próximo gobierno de la República Argentina. Un próximo gobierno, por supuesto, que puede ser de signo peronista, como puede ser todavía el del presidente de la República, que le toca mover, ¿no? Porque las blancas también juegan. Ahora tiene Mauricio Macri que decidir qué va a hacer con su candidatura y fundamentalmente qué va a hacer con su espacio. ¿Qué va a hacer el presidente de la República? ¿Amplía, no amplía? ¿Convoca al peronismo federal? ¿Convoca al radicalismo a una paso? ¿O le abre la puerta de la vicepresidencia? En fin, de todo eso vamos a estar hablando hoy con Noelia Barral Grijera, que tiene información no solamente de lo que ocurre en el esquema de Alberto Fernández, sino también en Cambiemos. Pero por supuesto que Alternativa Federal tiene que ser sin dudas agenda de este programa, porque el miércoles hay una reunión muy importante donde se va a definir un futuro inmediato para el esquema que reúne por ahora a Sergio Massa, a Roberto Lavagna, a Juan Schiaretti y a Juan Manuel Urtubey. Hoy va a estar Sergio Massa conversando con nosotros en vivo en el Mano a Mano. Y por supuesto vamos a tratar de que haya algunas definiciones de cuál va a ser el planteo que va a llevar el día miércoles a la reunión con el resto del esquema de Alternativa Federal. Pero les hablábamos del equipo económico. Julián Guarino va a estar analizando todo el perfil de los... iba a decir dirigentes, en realidad no lo son, de los profesionales que rodean a Alberto Fernández y que ya algunos nombres se dieron y otros están en duda. Se habló de Matías Culfas, se habló de Guillermo Nielsen, se habló de Cecilia Todesca, que va a estar aquí con nosotros compartiendo la mesa y tratando de darnos una suerte de panorama de cuál es la idea económica sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre la restricción externa, sobre los problemas globales a los cuales se va a tener que enfrentar la Argentina en caso de que el peronismo sea gobierno. Más bien, la Argentina se va a tener que enfrentar a ese problema, sea o no sea gobierno del peronismo, pero en este caso vamos a estar con alguien del equipo económico de Alberto Fernández, de la mano de Julián Guarino. Y toda la trastienda de por qué la Corte dio marcha atrás en esas 24 horas, que parece que pasó hace 15 años y fue hace 3 días. Bueno, Gabriel Morini tiene toda la información de, además, un día martes que va a estar signado por la presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante la audiencia del juicio. Pero vamos a estar presentes, estamos presentes en la provincia de La Pampa, donde ninguna sorpresa a nivel provincial, donde el peronismo se va a imponer con holgura. Sí, para quien les habla, seguramente no, porque debería tener mejor información que yo. En Santa Rosa, la capital, Luciano Copete Di Napoli le está ganando en realidad tengo que decir que ya le ganó al candidato de Cambiemos, que reconoció la derrota, así que es otra capital de provincia que pierde la administración del presidente Macri en la República Argentina. Me voy a la mesa entonces y lo saludo formalmente a Guarino, que ya está anotando algunas de las malas noticias que nos va a dar la noche de hoy. ¿No, buenas Guarino? noches. ¿Sí? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, ¿Noé? muy bien. Buenas noches. Morini, ¿cómo está usted? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Tengo para hacer un chiste sobre la Corte que no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Haga me chiste parece... ¿Se sobre puede la hacer un Corte? chiste? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se puede? No es grave, ¿no? No, pero digo, en la próxima aparición pública, fíjense que no estén pestañeando mucho porque tal vez están pidiendo ayuda. Ah. Porque pasaron cosas, diría el presidente. Pasaron. Los vendí y espero no solamente que estén a la altura de las circunstancias, porque tenemos un programa cargadísimo. Cargado. Esperemos que sean pocas malas noticias, Guarino. Han sido horas breves. a ver, para los periodistas, interesantes,
susceptibles de muchísimos análisis, pero hay que ver cómo transcurren los próximos días. Para ¿no? nosotros fue, para no y para mí supongo que habrá sido el sábado palusa. Fue lo que pasó entre ayer y hoy. Sí. Impresionante. Ni dormir queríamos. Impresionante. Ni dormir. Bueno, ¿quieren ver el informe de la candidatura? Bueno, el informe entonces de la candidatura de Alberto Fernández. Le pregunto, usted mencionó a Cristina, mencionó a Massa como candidatos, a Rossi, a Solá, a Kicillof. Le pregunto por un nombre que no aparece en la lista, que es Alberto Fernández. Alerta en C5N. Alberto Fernández como candidato a presidente y Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidente. Y en verdad lo que yo estoy haciendo es que tratando de que todos entendamos que el mayor problema que tenemos es que Argentina genere una alternativa para ganarle a Macri. Y que eso es algo que debemos hacer en conjunto, como un hecho colectivo, no como un hecho individual. Y después cada uno asumirá el rol que le toca. Yo tampoco le escapo a ningún rol. ¿Ves Game of Thrones? No. No, Cristina me habla siempre de eso, nunca. Siempre recomiendo, ¿quieren saber cómo es la verdad de la política? Vean una serie que se llama VIP. Está en tono de comedia, pero todo lo que se dice ahí es lo que ocurre en la política. Madam Vice President. He pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Candidato a presidente y paseador de perros, por favor, Alberto Fernández paseando a Dylan. Sé que están trabajando y les agradezco, pero la verdad déjenme... Quiero seguir con mi vida y el pobre perro tiene que salir. Tuvo tiempo de pensar en el perrito, todo a pesar de lo que fue el día de hoy. Y es mi perro, lo quiero mucho, así que es hora de sacarlo. ¿Cada cuánto lo saca? ¿Qué sé? Cuando hace falta. Bueno, porque por ahí hoy estuvo el día muy ocupado, por eso estuvo en boca de todo. Pero bueno, no importa, a la mañana lo saqué y ahora lo estoy paseando. ¿Cuál fue su reacción cuando la expresidenta le propone ser a usted el presidente? No, y me llamó la atención y le pedí que lo piense. No le pedí pensarlo yo, le pedí que lo piense ella. Ella siente que la Argentina de hoy no es igual a la que le tocó a ella y que los argentinos y la Argentina están necesitando a alguien que por ahí yo puedo ayudar más que ella. Es una nueva trampa de Cristina, es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Me parece que fue realmente una idea brillante. Yo soy candidato a presidente, hoy inclusive más que ayer. Tengo una enorme responsabilidad con el equipo que me toca conducir dentro de Alternativa Federal. Ya aprendimos que el pasado solamente nos va a destruir, porque lo único inmutable es el pasado, pero volver al pasado sería autodestruirnos. Yo me llevo muy mal con él, es un personaje que desdibuja totalmente lo que era Cristina. Me parece que fue un error no forzado. Cuando tuve diferencias con Cristina me fui, cuando tuve que criticarla la critiqué, cuando tuve que reencontrarme me reencontré. Y gracias a Dios soy un tipo grande que sabe plantear sus cosas. Es muy raro porque hasta la semana pasada yo era un tipo capaz de influir tanto sobre Cristina que la podía hasta tunear y dar una imagen de Cristina que Cristina no era. Y hasta parece que yo tenía la capacidad de influir sobre Cristina y hacerle ser lo que Cristina no era. Y hoy soy un títere de Cristina. No sé, bueno, son cosas que escriben, a veces hay que llenar páginas. En lo personal tengo respeto por Alberto, le diría afecto personal. Tal vez el mensaje más importante de lo que pasó hoy es que se empieza a romper uno de los bordes de la grieta. Será tarea de él a lo largo de la campaña consolidar un liderazgo que le permita a los argentinos ver que él tiene la capacidad de poder resolver desde el 10 de diciembre los problemas de la Argentina. Pero que Cristina esté conmigo es maravilloso, porque es como tenerlo a Messi y yo soy el 9 que hace los goles, o sea, ayuda mucho para poder avanzar. Abrimos y anotamos, entonces. En realidad leemos lo que hemos anotado. Vamos a hacerlo así, porque Alberto Fernández daba un disparador recién que me parece interesante. El día, Gaby, recuérdame, ¿cuándo fue que la Corte pide el expediente de vialidad? Martes. El martes. El martes. Ese es el día que explota todo. A la tardecita, tarde-noche, es que hacen trascender la orden dada al Tribunal Oral Federal del expediente principal de la causa vialidad. Alberto Fernández ese día era un todoterreno
un animal político judicial, un hombre todopoderoso que en la Argentina podía ordenar tras de sí a 4 ministros de la Corte Suprema que, vamos todas. a decirlo de una manera elegante, no como lo digo en off, tienen 1000 batallas sobre el lomo. ¿Está bien? Alguien que no tiene el Estado. Porque en general en Argentina el que tiene el Estado tiene una ventaja comparativa muy importante. 72 horas después era Chirolita, para la misma gente que dijo que era un hombre todopoderoso. Ni una cosa ni la otra. Ni ese todopoderoso que ordenó detrás de sí a la Corte Suprema, ni el hombre que va a ser conducido por Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece importante eso porque es no conocer el funcionamiento del Estado, y no en este caso ustedes lo conocen muchísimo, pero la gente que lo dice, no conocer la trayectoria del propio Alberto Fernández en ese sentido, digamos. Una es una cuestión personal que puede no conocerse y me parece que el desconocimiento en ese sentido no es punible en términos conceptuales. Pero no conocer el funcionamiento del Estado, para quienes hablan de políticas públicas o de gestión pública, sí me parece un problema. Sí, no, y además yo pensaba en esto, si la Argentina tiene algo en su diseño institucional es que el régimen presidencialista tiene mucho poder contra el del vicepresidente, que en realidad, una vez que es electo, se lo manda al Congreso, o sea, está muy lejos de la toma de decisiones. Exactamente. Entonces uno podría inferir de ahí que hay que hacer mínimamente una lectura. El presidente, una vez que es elegido, reúne todo el poder político, digamos, y a partir de ahí construye. En todo caso, pensar que es un títere, me parece que era excesiva la Por lectura. supuesto que... Un poco de esto me parece que lo vamos a empezar a ver cuando conozcamos las listas legislativas, ¿no? La negociación del armado de esas listas y quién tiene la lapicera para firmar esas listas me parece que también va a anticipar un poco de cómo va a ser la dinámica entre ellos dos. Y pero mira, hay una cosa que es, para mí la primera señal fue el equipo económico. Es decir, Alberto salió y dijo Matías Culfas, Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen. De excelente relación con Axel Kicillof, con Emanuel Álvarez Agis, se lo nombró también Augusto Costa. A mí en el entorno de ellos me dijeron, todavía no me llamó nadie, pero trascendieron esos nombres también. Ya tiene un perfil propio. También me parece, yo lo que espero de análisis de esa lista es que el tándem de Alberto presidente eligiendo su equipo económico, supongo que la negociación es mucha lista con identidad kirchnerista, para equilibrar. Yo supongo eso, no lo sé. A mí me interesa mucho verlos en caso de que Alberto Fernández crezca y pueda llegar a ganar las elecciones, los cuerpos diplomáticos. Parece una tontería, pero con las dificultades que hay en el mundo, para mí los cuerpos diplomáticos son importantes. Pero bueno, vayamos más para atrás. La pregunta es, ¿este sería el primer caso donde la figura del vicepresidente pone al cabeza de lista, al presidente? ¿No se puede pensar que van a trabajar en una dinámica coordinada y que no es una negociación, sino que es una aceptación de cuáles van a ser distintas áreas operativas para cada uno? Yo creo que va a ser eso. Me inclino muchísimo más por esa lectura que por la de Chirolita, o le va a intentar socavar el poder cuando... De hecho, hay un tema que es, hoy lo hablábamos, lo decíamos en redes también, que es el oficialismo salió muy rápidamente a demostrar, entre comillas, que Alberto Fernández durante los años que fue crítico de Cristina, si se me permite la tautología. Claro, si hay algo que quiso demostrar el kirchnerismo, Cristina y el propio Alberto Fernández, con la candidatura de Alberto Fernández, es que esa Cristina autoritaria, altanera, sectaria, que se generó como identidad o como narrativa desde el oficialismo, no era tal, y por eso lo pone Alberto Fernández. Si había algo que te podía ayudar a hacer más prístina esa imagen de Cristina, era que desde los 4 costados, desde los 4 puntos cardinales, difundan las críticas de Alberto Fernández a Cristina Kirchner, por 2 motivos. Porque eso habla de que evidentemente hubo un ligero cambio en la figura de la expresidenta y no tan ligero, y que Alberto Fernández sigue manteniendo esas críticas que tuvo del último gobierno de Cristina Kirchner, digamos, sobre todo en términos económicos. Sí, sobre todo él fue, un detractor muy fuerte de lo que se llamó en algún momento el cepo cambiario, dijo que había que tomar otras medidas. En su momento también planteó algunas cuestiones que le parecían excesivas, por ejemplo, cuando se estatizó Aerolíneas Argentinas también en su momento.
momento, y bueno, y ni hablar la pelea con el campo, ¿no? La famosa pelea con el campo, la 125, detonó su salida. que fue lo que detonó la salida, exactamente. En fin, entonces, esto tuvo repercusiones de los gobernadores, además, ¿no? ¿De verdad? Absolutamente. Bueno, fueron los primeros que salieron a hablar, los gobernadores peronistas, sobre todo a través de Twitter, usaron las redes sociales para expresarse. El anuncio había sido vía redes, así que también se expresaron vía redes, y la mayoría se mostró conforme y hasta contento con la decisión de la expresidenta, ahora candidata a la vicepresidencia. Si querés hacemos un recorrido provincia por provincia. No más sé cómo tarde, está. más tarde, que yo te estoy repitiendo. Yo Muy soy bien. Chirolita, que repito lo que me dice Leandro Gabriel en la cuca. Pero sí sorprendió a mí en realidad me sorprendió. El que me sorprendió de ayer fue Domingo Pepo, el gobernador del Chaco. ¿Estoy bien sorprendido? Sí, estás bien Tenés sorprendido. el sorprendidómetro. No, estás bien sorprendido. Hubo varias sorpresas. Me parece que la primera señal de la decisión de esta fórmula presidencial o fórmula de precandidatos a la presidencia es justamente mostrar el alineamiento de algunos gobernadores que estaban en duda, que estaban ahí viendo a qué boleta presidencial pegaban sus boletas legislativas, y ahora me parece que el panorama se despejó así de un plumazo. Sí. Tenemos una apuesta con Noé que no le vamos a contar. Sí. Ya está muy confiada y yo estoy muy confiado. ¿Qué? No, Dígalo. ahora cuéntenlo. No podemos, no se puede. Cuando no se suceda, puede. lo contamos. Si sucede, conviene. Bueno, a propósito de lo que decía Noé, cuando uno habla con algunos referentes, por ejemplo, operadores argentinos que trabajan en Wall Street, este fin de semana se trabajó como si fuera día de semana. Claro. Primero, el sábado todo el mundo escribió sus informes para los clientes, para los inversores de todo el mundo, y uno de los elementos claves es este que ustedes mencionaban recién. Dicen, bueno, el cambio de Cristina por Alberto Fernández en la candidatura a la presidencia es en sí mismo una señal. Podría alimentar un poquito las chances de que ese frente llegue finalmente a tener el poder, y eso para un mercado que estaba poniéndole un precio relativamente inestable a una potencial nueva gestión de Cristina Fernández de Kirchner al frente de la Casa Rosada, y eso había generado ciertos nervios, podría realimentar esos nervios. Dice, bueno, si el kirchnerismo tiene más chances de llegar con Alberto presidente, eso de alguna manera alimenta un poco más la percepción de incertidumbre para los próximos meses, dicen en los mercados. Ahora, ¿cuál era el elemento clave? Que se empieza a generar una especie de alineamiento de los gobernadores detrás de la fórmula. Entonces, en la medida en que eso vaya pasando, decían los bancos de inversión de los Estados Unidos, puede generar algo de incertidumbre adicional. Déjame que le pregunte a Noé, vamos a tratar de hacer un ejercicio así en vivo que podemos llegar a fracasar estrepitosamente, pero hubo más o menos 10 gobernadores que saludaron la fórmula. No los estoy contando adscripto 100% por el tono protocolar que hubo a Gustavo Bordet y a Sergio Uñac. Yo no los estoy contando, si vos me decís lo contrario, lo podemos contar en este esquema. Ahora, Cambiemos tiene Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, mitad de análisis, mitad de información, que Chubut, una vez que revalide, también, ¿no? Me parece que manda un WhatsApp, por lo que el movimiento de intendentes que vi. Ahí hay que ver qué dice el hombre que viene esta noche a este programa, ¿no? Exactamente. Vamos a preguntar a Sergio Massa, que viene hoy al mano a mano. Miro así porque estoy mirando ahí el living de Hagan Algo. Pero le decíamos que hay elecciones en La Pampa. Está hablando Sergio Silioto, que es el gobernador electo, en este caso del Frejupa, el peronismo, en realidad diputado del bloque socialista, ahora gobernador electo de la provincia de La Pampa. El camino del peronismo, que significa más dignidad, más inclusión, más ampliación de derechos, en definitiva, más justicia social, pero también una apuesta al futuro. Una forma de gobernar que el justicialismo lleva hace más de 30 años. Una forma de gobernar
que tiene claramente como principal eje de todas las políticas públicas un Estado presente. Aquí los pampeanos han jugado cuál es el rol del Estado. Nosotros propiciando, continuando y fortaleciendo un Estado presente. Un Estado presente que no solo tiene capacidad para prestar servicios públicos de calidad, sino también tiene soberanía para intervenir en la economía a favor de la gente. Con Mariano Fernández, mi compañero de fórmula, el 10 de diciembre este triunfo contundente será solo una anécdota electoral. Este resultado contundente será mayor responsabilidad. Seguiremos trabajando por La Pampa y por los pampeanos. Seguiremos defendiendo ese superávit fiscal histórico que tiene la provincia de La Pampa, que nos permite a nosotros hacer realidad día a día las banderas del justicialismo. Independencia económica, soberanía política y justicia social. Eso es lo que han ratificado los pampeanos y hoy queremos agradecerlo en este momento. Antes de pasar a las preguntas, quiero agradecer a un sinnúmero importantísimo de dirigentes nacionales, muchos de ellos los cuales tengo y tuve la posibilidad de trabajar juntos en el Congreso Nacional. A todos. Está hablando Sergio Silioto, gobernador electo de la provincia de La Pampa. La verdad es que un resultado muy fuerte a nivel provincial y además pierde Cambiemos Santa Rosa, que la había ganado creo que por 20 puntos en 2017, también que legislativa no es un presidente, pero la pierde ahora con un candidato de la Cámpora. Es decir, pasó de ganar por 20 puntos a perder con más. Es triple el golpe para Cambiemos. Recordemos que en la interna había perdido el PRO, se había impuesto la UCR con Daniel Kroneberger, que hoy está perdiendo la elección frente a Sergio Silioto, y también la pérdida de la capital es fuerte. Es terrible lo que va a pasar el 27 de mayo en la convención del radicalismo, porque no paran de llegar noticias que abonan la postura de quienes quieren ampliar o partir Cambiemos. Ahora, te pregunto algo. Situación. Sí. Va Cornejo, así te lo digo, me pongo así como en una reunión. Sí. Está Cornejo, el Coti Nocilia, no sé si Sanz, sientan con el presidente, se sientan con Marcos y le dicen... ¿Qué hacemos? Sí, van el 25 a reunirse, o el 21. Sí. Dice, mira, van 8 derrotas consecutivas, perdimos acá, etcétera. Le cambiaron el nombre en San Juan, le cambiaron el nombre en La Pampa, dijeron que no era el candidato del gobierno en Córdoba, en Neuquén. Digamos, ya hay señales como que tenemos que ampliar, porque si no nosotros nos vamos con Alternativa Federal. Marco dice no se amplía nada, porque nosotros venimos ganando así hace 15 años, vamos a seguir ganando así, y si ustedes quieren, lo que podemos es ampliar la participación en la gestión pública. Entonces, se van con ese rechazo o con una oferta que no los contiene. Cornejo, el Coti Nocilia y Ernesto Sanz o algún otro. ¿Qué hace ahí el radicalismo si lo de Alternativa Federal no levanta? Porque con Alberto Fernández y Cristina Kirchner no te vas a ir. Ah, no, bueno. Y tenés dos opciones que las dos, por lo que pataleó el radicalismo, son, no quiero decir igual de malas porque no lo digo valorativamente, pero cuando uno piensa en términos de análisis, no los veo mejor que hoy, no. si toman alguna de esas decisiones. Digo, está en una encerrona el gobierno, muy pero grande. también está en una encerrona el radicalismo. Muy grande, esto, ¿no? Absolutamente. ¿Qué se ve del 27? ¿Se puede prever algo? Lo que se puede prever es que va a ser un infierno. Ahí, tranquilo. Y sí, Perfecto. Hay historias vino a poner tranquilidad. Los radicales son Pero muy que haya helado, apasionados. por lo menos. Sí, que haya luna. Que haya helado de postre. Claro. Los radicales son muy apasionados discutiendo. Sí, hay claro. convenciones en las que han volado sillas. Sí. Así que va a ser muy, muy álgida esa discusión. Nacidos para las internas, ¿no? También los radicales. Y en el ese tema sentido. es que eso se vota, ¿eh? Porque Claro. no es que la decisión va a salir, que alguien dice, vamos por acá, vamos por acá. Eso se tiene que votar. Y ahí no se sabe. ¿Sabes qué te iba a decir? Un esquema de democracia interna interesante en este sentido, por lo menos, y que me hace pensar que evidentemente durante estos 3 años en los cuales en general se decía, incluso alguno, voy a decir yo, no quiero extenderlos a ustedes, no, seguramente hubo muchísimos periodistas que yo leí, pero digo, seguramente lo he dicho en algún momento, qué falta de discusión interna que hay en el kirchnerismo. Esto va a llevar hacia una derrota, es algo que yo sostenía
de manera inapelable, Sí. esta es la primera vez que creo que el peronismo puede ganar las elecciones este año. La primera vez, en 3 años y moneditas. Entonces, evidentemente hubo un debate interno, la política, que en este caso también tiene la Unión Cívica Radical, que dio lugar a la candidatura de Alberto Fernández en este caso. Hubo quienes hicieron este análisis, dijeron, con Alberto Fernández en la fórmula, se busca captar los votos del sector del medio, de potenciales votantes que veían a Cristina con cierto reparo, con cierto temor, no estaban del todo convencidos o no querían votar esa fórmula, pero con Alberto sí, de alguna manera, distantes de Cambiemos, dicen, bueno, votamos esta fórmula porque hay una mirada distinta. Y cómo eso le jugaba a Cambiemos, es decir, Cambiemos también tendría, esto lo pregunto, digamos, también tendría que ir a buscar esos votantes que están en el medio. ¿Cómo lo haría? Esa es la pregunta. Que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. La gran duda es si lo va a hacer. Pero sin el radicalismo sería incluso muchísimo peor, digamos, porque pierde una herramienta que es central para captar esos votos. Como que el peronismo tiene que salir a buscar a los que no se los bancaban, por así decirlo, en el último tiempo. Sí. En cambio, el gobierno tiene que salir a buscar a quienes castigó en el último tiempo. Es cierto. Es más difícil encarar eso. Y además porque estás en gestión. El resto es solo esperar. Vos tenés que todos los días defender una gestión. Ojo, la experiencia de un vice que te aliviane la imagen negativa, en este caso me parece que cobra vigor. ¿Como quién? No sé, alguna gobernadora de alguna provincia muy populosa. ¿Y qué pasa después? ¿Y a quién pones en esa provincia? Bueno. Si yo supiera eso, no estaría haciendo nada de televisión. Claro, porque la batalla es en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay nombres que suenan igual. Suenan muchos. Alberto Fernández, Gaby, te tiró un centro, no hablo de vos. Sí, no hablo de vos. No, habló de la Corte Suprema, así que nos va a permitir conversar a nosotros sobre eso. Escuchémoslo. Y también hay que saber leer lo que la Corte ha dicho, porque la Corte lo único que hizo fue pedir un expediente para tratar un recurso. Fue todo lo que hizo. Y esto los volvió locos. Entonces esto determinó a la Corte a sacar un comunicado, pero si uno lee el comunicado, y yo fuera miembro del Tribunal Oral estaría muy preocupado, porque el comunicado dice, señores jueces, yo pedí el expediente porque tengo en tratamiento un recurso. Quiero advertirle que no tengo un recurso, tengo 8 recursos en esta causa. Y quiero advertirle que estoy estudiando estos recursos porque podrían determinar ulteriores nulidades en el proceso. Que a la gente, Clarín festejó, Garabano brindó con champán, pero lo que nadie percibió es que hay un artículo del Código de Procedimientos que dice que un juicio oral no puede empezar si hay un recurso abierto. Y la Corte está diciendo que hay 8. Por lo tanto, cuando empiecen el juicio, esos jueces también deberán explicar sus actos de gobierno. Deberán explicarlo también. Y no es una amenaza. Estoy contando cómo es, cómo funciona. A la gente se le puede mentir porque el Código de Procedimientos lo conocemos los abogados que hacemos derecho penal. Pero a la ley no se le puede mentir. Morini. Bueno, a ver, Fernández hacía referencia a lo que ocurría el martes. Vamos a ir por capítulos porque esto se dio de una manera muy dinámica y muy frenética, en 48 horas nada más. Causa vialidad por primer juicio en un año electoral, en el que fija fecha el Tribunal Oral Federal número 2 para Cristina Kirchner, entre otros acusados, precisamente por el desvío o, vamos a decir así, el direccionamiento de obra pública a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz. Causa que investigó en su momento el juez Julián Ercolini y fue escalando hasta la etapa de juicio. Ahora bien, ¿qué hizo la Corte? La Corte, en el acuerdo, en la reunión de acuerdos, junta 4 voluntades, la de Elena Hayton de Nolasco, la de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda. Y le dicen, señor secretario penal, venga, anote, tráigame el expediente original, el expediente principal de la causa vialidad, porque acá tenemos 9 recursos de queja. ¿Qué son los recursos de queja? Vos apelás a casación y una vez que casación te dice no o no te hace lugar, vos decís, bueno, presento un recurso extraordinario para llegar a la Corte. Casación te dice no. Entonces vos, ¿qué haces? Presentás un recurso de queja directamente ante la Corte, diciéndoles, oiga, casación no me está dejando revisar este tema, para mí este tema es muy importante. Se juntaron 9 recursos de queja en la Corte y empezaron a circular hace una semana atrás, es decir, si fue el martes, una semana con anterioridad estaban circulando por las vocalías. ¿Qué dijeron los 4? Acá hay
acá están bien fundamentadas algunas cosas. Esto es grave, porque si empieza el juicio y hay alguien que dice que no tuvo los elementos suficientes como para defenderse correctamente y demostrar su inocencia, acá hay un tema que antes de la elevación a juicio puede acarrear nulidades. Entonces vuelven a la reunión de acuerdos, que fue ese martes, y piden el expediente principal. Nada más. Una línea, una monooración, era la orden que le habían dado al Tribunal Oral Federal. Y ahí empieza el juego. ¿Por qué? Porque la Corte sabía bien claro que si tiene el expediente principal no puede empezar el juicio. Porque el juicio conceptualmente empieza con un expediente, es uno solo en términos conceptuales, no hay copia, no importa la fotocopia, no. Si la Corte, que es un tribunal superior, pide el expediente, entonces no se puede empezar el juicio. La Corte no es inocente en esto y estaba esa decisión. Ahora se arma un escándalo público, hubo unos mini caceroleos, hubo declaraciones de todos los colores por parte de las principales figuras del oficialismo. La Corte, 48 horas después, ve que el Tribunal Oral no está suspendiendo el llamado a la audiencia. Y dice, acá algo pasa. Formalmente el que suspende es el tribunal. El que tiene que suspender es el tribunal. Exacto. Porque es el que tiene la atribución de convocar. Exacto. Por lo tanto, la Corte no tenía que meterse en eso. Ahí empieza a haber vamos a decir, unas 12 horas que son frenéticas y no tienen nada que ver con lo que hemos visto públicamente. Hubo, para varios jueces de la Corte, señales bastante severas, bastante graves, que les daban a entender algún tipo de trabajo de inteligencia sobre ellos. ¿Qué señales? ¿Qué señales? Datos que eran filtrados en las redes sociales, datos personales, datos desactualizados, pero también personales y reservados, y también algunos elementos o menciones de algunos periodistas y algunos dirigentes que contenían alguna serie de mensaje críptico, así lo interpretaron. Esto generó entre la noche del miércoles y la mañana del jueves que se diera vuelta todo. Para entender, te pregunto, porque ya me parece que estamos naturalizando que vos estás contando que a través de las redes sociales le filtraron a los ministros de la Corte datos de inteligencia, eso les generó cierto temor y por eso revieron la decisión. Me parece que eso generó el clima para que empezaran a echarse culpas entre ellos. Claro. Bien. Porque también, y esto va a ver, el periodismo anglosajón nos pide aproximadamente 3 fuentes independientes entre sí para confirmar un dato. Bueno, tenemos 2 fuentes independientes entre sí para confirmar un dato. El problema es que una de esas fuentes es muy cercana a alguno de los protagonistas, con lo cual lo podríamos dar en un 80% de confirmado. Perfecto. Hubo también un llamado telefónico a uno de los jueces de la Corte, a una de las vocalías, el jueves a la mañana, desde un sector muy rojo del Círculo Rojo. ¿Se entiende? Desde un sector muy rojo del Círculo Rojo. Ese llamado generó también esta especie de psicosis en la cual le empezaron a echar la culpa a Elena Hayton y a Maqueda de que estaban dubitativos ante la reacción general que había ocurrido por la suspensión del juicio. Es horrendo lo que está contando. Sí, es muy feo. Yo estoy con vos en que no naturalizemos esto. Es un apriete directamente, digamos. No sé, la verdad, a esta altura, Guarino. No, es que a esta altura no fue de la Corte. Es un apriete de un poder a otro. En realidad, yo no diría que llegó desde la Casa Rosada el tema. Llegó desde otro lado. Por eso decía Círculo Rojo, muy rojo. Sí, se entiende. Más rojo que rosado. Más rojo que rosado. Es un poder igual, ¿eh? Es un poder en sí mismo. Es un poder en sí mismo. Ahora digo, bueno, llegaron a jueces de la Corte. Teóricamente un poco de espalda pueden tener. No puede ser que el Tribunal Oral Federal se te retobe, no te suspenda el juicio, pero había un dato que no sabía la Corte, o por lo menos no tenemos idea de que supiera antes de rever y apurarse a dar este comunicado, en el cual igual dejaron sentado que el juicio de vialidad puede irse al tacho por nulidades que ellos están revisando y que quisieron prevenir tomando en cuenta estas quejas que tienen que revisar. Ahora bien, ¿qué pasó en ese comunicado? Que se reveló de alguna manera que era acotado lo que quería hacer la Corte, que no quería en realidad suspender el juicio, que iba a sacar copias certificadas. Ahora bien, la comunicación y lo que no sabía en la Corte es que el Tribunal Oral, si la Corte retenía el expediente y a lo sumo lo aguantaba hasta el viernes o máximo hasta el lunes, o sea hasta mañana, y soportaba todo el fin de semana de editorialistas, tenía que suspender. Tenía que suspender. Claro. Tenía que suspender el propio tribunal y estaba dispuesto a hacerlo porque yo no te diría que tienen muchísimas ganas de hacer este juicio. No tienen muchísimas ganas. Habrá que ver qué va a pasar, ¿no? Porque esto no está cerrado. El viernes a última hora
el tribunal le mandó a la Corte otro recurso que tiene que ver con la acción civil. ¿Por qué? Porque Javier Iguacel, en ese momento titular de Vialidad, dijo, bueno, vamos por todo. Acusación penal, pero además una acción civil. ¿Para qué? Para que devuelvan toda la plata que robaron con esta defraudación a la obra pública. Una millonada de dinero dirigido contra los imputados, especialmente contra Cristina Fernández. Ese expediente iba al fuero civil, se tramita civilmente. El tribunal dijo, no, acá penal nosotros no lo vamos a tratar, que se trate en el fuero civil. El fuero civil dijo, no, esto lo tiene que tratar el contencioso. El contencioso dijo, no, esto lo tiene que tratar el Civil y Comercial Federal. La Cámara Civil y Comercial Federal, con Ricardo Recondo, ¿se acuerdan ustedes? Anticristista claro, furioso, dijo, no, señor, esto no es ni civil, ni comercial, ni federal. Que vuelva al tribunal de origen. Ahí lo volvió a agarrar el Tribunal Oral Federal, que tiene que llevar adelante el juicio, y dijo, la verdad, yo no sé qué hacer con esto, que lo resuelva la Corte. Y lo revolvió para arriba el viernes. Con lo cual ahí tenés otro frente más por el cual esa situación se tendría que resolver, teóricamente, antes de que empiece el juicio. Todo lo que va a pasar, yo te diría, puede haber foto de Cristina sentada en el banquillo de los acusados, sí. Hasta puede empezar el juicio. ¿Cuánto va a durar? Te diría que poquísimo. ¿Poquísimo qué cosa? Poquísimo de duración hasta que se vuelva a suspender. ¿Por qué? Porque están todos los abogados a la expectativa de ver de qué manera, cómo presentan las nulidades para que sea el propio tribunal el que diga, miren, si yo digo algo y la Corte después dice otra cosa, el que queda pedaleando soy yo. Mejor digo que lo suspendemos ahora hasta que decida la Corte y que pague los costos políticos. Quiere la foto de Cristina, eso era algo sabido. Me voy con Guarino a hablar de los porqués económicos. Gracias, Gaby, Menudo los gatitos que tiró Morini ahí en el medio de la... En fin. Los porqués económicos de la candidatura de Alberto Fernández, y ya viene a sentarse con nosotros Cecilia Todesca, del equipo económico del candidato a presidente del kirchnerismo, del pan-kirchnerismo, de la opción peronista hoy, por lo menos, que se impone con más holgura en la oposición. ¿Qué estamos viendo, Guarino? Bueno, este era el tema de la semana hasta que obviamente estalló la candidatura de Cristina Fernández y Alberto Fernández. La fuerza estará con usted y con el señor Guido Sandleris, porque el señor dijo, señores, el tema de inflación es un tema de fuerzas y lo que vemos es que hay fuerzas positivas que están bajando la inflación. Bueno, nada de todo esto está pasando, quiero decirlo. No. ¿Por qué no? No, todavía la inflación de hecho se está acelerando. Todavía se sostiene una aceleración bastante importante, sí, más de 56. 3-4, bien. ¿A usted le parece bien? No, 56%. Digo, lo festejó el gobierno. Lo festejó el gobierno. Bueno, esto es lo que está pasando, solamente para de arranque nada más. Estos son los números bellísimos que tenemos de inflación. Para algunos países, cualquiera de estos es anual, ¿no? Digamos, 3% es anual. Si Brasil tiene 6.5% de inflación, vuela por el aire el ministro de Economía. No, yo creo que sí, que claramente. Muestra una ineficiencia total por parte del equipo económico. Bueno, en este caso, este es el estado de las cosas que tenemos, ¿no? Este es el estado de las cosas que tenemos hasta hoy. No a favor del gobierno, pero sí, viendo los problemas estructurales, es eso, la inflación. O sea, es un problema argentino, no de Macri. Macri lo agravó, pero es un problema que tienen todos los gobiernos. Sí, pero igual yo haría una aclaración que es importante. En algún momento, hace algunos años, el tema de la inflación tenía que ver más con una cuestión de demanda. Exacto. Es decir, la inflación vos podés tener, entre muchas razones, lo que habitualmente uno estudia es, podés tener una ecuación que haga que la demanda agregada, es decir, se suma demanda, no hay oferta, el precio termina ajustando hacia arriba y empezás a tener comportamientos inflacionarios. Si no, lo que tenés desde otro punto de vista es una cuestión de estructural y de costos, que también se ha estudiado, hay autores que lo han tratado mucho, el tema, no sé, Kalecki, Keynes, digo, hay algunos autores que lo han trabajado muy bien. ¿Qué es la estructura de costos? Es lo que definen tres precios relativos de la economía: los salarios, la energía barra tarifas, que son precios muy importantes, o directamente otra de las cuestiones es el tipo de cambio, el dólar. Entonces, uno mirando esos tres precios relativos importantísimos de la economía puede determinar si vas a tener inflación o no. De esto vamos a estar hablando, de los porqués económicos de la candidatura de Alberto Fernández, con Cecilia Todesca, que ya está con nosotros. Estaba viendo el informe de Julián Guarino. Vamos a estar conversando en instantes nada más con Cecilia Todesca, del equipo económico de Alberto Fernández. Bueno, la pregunta del fin de semana, ¿cuál es? Bueno, ¿qué razones de carácter económico uno podría pensar que influyeron a la hora de poner a Alberto Fernández de cabeza de serie de la fórmula presidencial, de la precandidatura a la presidencia? Y la realidad es que hay algunas cuestiones que el propio Fernández ha mencionado, y Cristina Fernández también lo ha hecho,
Pero lo que queda claro y lo que quiero marcar es esto. ¿Cuál es la hipótesis? Y por supuesto se lo vamos a preguntar a Cecilia Todesca, pero digo, claramente la hipótesis es, en la Argentina todavía se acelera la crisis, es decir, parece que no, hay una sensación de que lo peor ya pasó, listo, ya está, ya empezamos a mejorar. Y el gobierno dice, yo te lo estoy repitiendo acá desde que hacemos el programa, sí, que con estabilidad cambiaria ganan. Claro, bueno, digamos, y eso es lo que empezamos a percibir ahora. Esa estabilidad cambiaria, ¿cómo está conformada? Ventas de dólares entre 200 y 300 millones de dólares por día, lo vamos a estar repasando, pero al mismo tiempo lo que quiero marcar también es esto. Se aceleran algunas cuestiones que son centrales para la economía y que la están dañando muchísimo. Desempleo, inflación, deuda externa que se sigue acumulando, intereses de la deuda que siguen gravitando con fuerza, todo esto está de alguna manera tallando duro, mientras nosotros estamos hablando, en el plazo de 1 hora prácticamente, vamos a acumular aproximadamente, si no me equivoco, unos más o menos 60 millones de pesos más en intereses de la deuda. ¿En 1 hora? En 1 hora. Bien. Un poquito más, pero bueno, no importa. Son 120 las 2 horas, ¿no? Claro, El programa dura 2 horas, 120 millones de pesos. No vendría bien. Bueno, sí. No. Bueno, pero esto es lo que está pasando ahora. Parece mentira, pero digo, mientras estamos conversando, está pasando esto. Repasamos cuáles son las 3D. Metámosle, las dale. 3D de la fórmula que yo creo que están gravitando con fuerza. Bueno, primero es este comportamiento, ¿no? De los 10.000 millones de dólares que ingresaron en el fondo en abril, queda solamente el 4%. ¿Qué significa esto? Que las reservas cayeron 10.478 millones de dólares en 25 días. Este dato me parece nada muy más. importante porque por algún motivo que desconozco no se está abordando. Bueno, no se está abordando porque es dramático. Me dicen que digo dramático mucho. Bueno, dígalo menos, Guarino. Bueno, esto es dramático. ¿Me lo puedo usar acá? Bueno, acá lo uso. Usted tiene un manejo del lenguaje muy virtuoso, así que... Sí, bueno, imagínese. yo lo que digo es, cualquier comportamiento que digamos que tenga esto de alguna manera en la primera línea, uno dice, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Y lo primero que tenés que hacer es sentarte a revisar lo que se llama la cuenta capital y la cuenta corriente. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo en materia de dólares? ¿Me ingresan? Me están ingresando cada vez menos. ¿Por qué? Porque tomé 3 medidas al comienzo del gobierno que me impactaron y mucho. Y al mismo tiempo que hay muchísima incertidumbre en torno a, bueno, que hay una fuga de capitales enorme. Entonces, vas a tener que negociar, digamos, ¿cuál es la base de todo lo que vamos a decir? Que va a haber que negociar con sectores que son muy duros, entre ellos el Fondo Monetario primero, pero además con otros sectores que son los que detentan el poder real de la Argentina. Vos hablabas recién del Círculo Rojo. Bueno, va a haber que hablar con el Círculo Rojo. Sí, claro, y uno se le imagina más. Sí. Se le imagina más a Alberto Fernández sentado a hacer un acuerdo. AFP hablaba de un peronista moderado, sí, la agencia francesa, a eso me refiero, que a Cristina Kirchner. Igual, insisto con algo, a Cristina Kirchner se le quiso instalar que iba a ir hacia una venezualización. Sí. Y evidentemente el recorrido es distinto porque entiende que el mundo cambió y que vamos hacia un nuevo orden. El nuevo orden, de alguna manera, lo que estás hablando vos. Claro, claro, en este es central ese dato. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente no puede entrar todo en juego en este momento, no podemos mostrarlo todo, pero el mundo ha cambiado, la Exacto. lectura es, las economías se vuelven hacia adentro, protegen sus fronteras comerciales, tratan de generar trabajo, y la Argentina está haciendo todo lo contrario, entonces esa lectura también va a tener que estar presente. Había más cuestiones vinculadas a los intereses de la deuda. ¿Sabes cuánto se va a pagar este año en intereses por las LELIC? ¿Cuánto? El equivalente a 12.000 millones de dólares. El equivalente en pesos. En intereses. Solamente de las LELIC, que están ahí, ¿para qué? Para que los pesos no se vayan al dólar. Es decir, que si tenés problemas con el dólar, por eso no podés soltar los pesos que tenés en la economía. Ponés una tasa arriba y pagás intereses. ¿Mientras qué? Mientras se soluciona el problema. Pero la verdad es que no se está solucionando. ¿Son estos 12.000 o estos son otros 12.000? Estos son otros. Ah, muy bien. No, sí, Está bien, vamos. Bueno, segundo esquema, deuda. La segunda D. Intereses aumentaron, fíjate, de 93.000 millones de pesos a 190.000 millones de pesos en un año. Los intereses de la deuda total de la Argentina, lo que se paga de intereses en pesos, que después hay un correlato de esto en dólares, mirá cómo aumentó solamente en un año. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que aumentaste la cantidad de deuda que tenés en dólares y con que devaluaste. Entonces necesitas más pesos para pagar los intereses en dólares de esa deuda que se contrajo. Solamente en un año, para marcar a qué ritmo va y a qué velocidad va. La deuda pública ya ronda casi el 100% del Producto Bruto. Este es un datazo, digo, que no lo tengo yo, lo tiene todo el mundo, pero este es el nivel de deuda que tenemos, muy importante. Pensá que cuando el presidente Macri asumió, rondaba, si no me equivoco, el 50-52%. Bueno, ya estamos en el 100%. En el 2020, que es el año que preocupa
este es el año que preocupa, hay que conseguir mínimo 12.000 millones de dólares adicionales a los que te va a aportar el fondo, que son 6.000, 7.000, mínimo para tratar de pagar la cuenta básica. Ahora, esto se pone mucho más heavy, mucho más denso, 2021-2022. Deuda atada al crecimiento, la salida, ¿por qué lo pongo? Bueno, se lo podemos preguntar a Cecilia. ¿Por qué? Bueno, porque hay un esquema, se empieza a mencionar, que la única forma de pagar la deuda externa, la única forma, porque si no tenés que hacer un ajuste que ya no se puede hacer, es si atás la deuda al crecimiento. Te sentás con Madame Lagarde y le decís, mire, yo en la medida que crezco, separo de ahí y le pago. Si no crezco, déjeme usar la cantidad de dólares, estos 12.000 millones, para inyectarlos en la economía y empezar a crecer, empezar a generar trabajo, mínimamente. ¿Eso España, Portugal en algún momento eso o no? Ahora se lo vamos a preguntar. Sí, hay recetas, de hecho, en la Argentina también. Sí. ¿Queda alguna más? Una última muy pero muy breve, tenemos que ir a hablar chiquitito. con Cecilia. Lo único que quiero dejar planteado es esto. ¿Estamos en recesión o estamos en depresión económica? ¿No? Técnicamente Traduzca la diferencia. No, la diferencia es, Tomás, nada más, foco económico en la actividad económica, es decir, tu foco en la actividad económica, 2 trimestres consecutivos de caída en la actividad económica, recesión, ¿no? Ahora, cuando eso se traslada y el plano es recesión económica más caída del comercio, caída del consumo, caída del empleo, es decir, mayor desempleo, suba de la deuda, intereses que gravitan fuerte, cuando la fotografía es mucho más amplia, ya se puede empezar a hablar de depresión económica. ¿En qué sentido? En el sentido que sigue siendo caída, todo el tiempo es caída. Inflación acumulada 211% en la gestión Cambiemos, déficit total trepó 52% en forma interanual en los últimos 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno sale a decir, tenemos superávit de 500 millones en abril, pero cuando vos mirás la cuenta financiera, guarda. ¿Por qué? Porque tenés déficit, no superávit, y te subió esto solamente en 12 meses. Y por último, un dato que a mí me parece que obviamente hay que tener en cuenta, la economía lleva 11 meses consecutivos en baja. Bien. Es el preámbulo. Lo convido a que este alud de malas noticias sea no son malas noticias. Bueno, sí, Guarino. Buenas noticias no son. No sé qué discusión con el lenguaje podemos tener en este momento. Lo que veo que trajiste la libreta roja como la mía, pero como yo hablo de economía, la mía es más grande. Exactamente. No me hagas hacer chiste, Guarino. Cecilia Todesca, gracias por venir. Hola, buenas noches. Estos son algunos de los porqués. Esa podría ser un abordaje político, pero ¿cuál es el nivel de gravedad de la situación económica en la Argentina? Porque nosotros lo conversamos mucho en cierre de empresas, desempleo, pobreza, salario, jubilaciones, etcétera. Achique de insumos en el Estado, en fin, varias cuestiones. Pero no sé si tomamos la dimensión macro. No, es una crisis muy importante y esto es fácil de corroborar porque tenemos un programa con el Fondo Monetario Internacional. Ningún país que está bien y de un programa con el fondo desembolsable, ¿no? Es decir, recibiendo el dinero, así que la situación es grave. Cuando hoy hablamos, lo comento porque hoy la entrevisté a Cecilia en la radio y además que me pareció muy didáctico el discurso, tenía algo que lo noté en el tono, nosotros no habíamos conversado nunca, que es que cuando te pregunté qué van a hacer con el Fondo Monetario si son gobierno, como si te hubiera preguntado, y que probablemente lo fue, una tontería, me dijiste, conversar. Como, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Negociar, claro. Negociar. Son negociaciones políticas y negociaciones técnicas. Del otro lado hay gente que entiende de la geopolítica y que entiende de lo técnico. Y eso es algo que se va a poder hacer. Yo estuve en la silla del fondo, en la silla argentina del Fondo Monetario cuando le pagamos al fondo, como senior advisor. Así que tengo alguna experiencia en eso, es decir, verlo como parte de un equipo. Y sí, hay que sentarse y negociar. Y lo mismo se aplica a lo que vos decías antes respecto del crecimiento. Acá hay que volver a pensar hacia dónde pones la economía, hacia dónde enfocás el barco. Eso es lo que tenemos que hacer. El gobierno eligió un camino, evidentemente los resultados no han sido buenos. El gobierno anterior había elegido otro camino y también tuvo algunas dificultades. Y ahora va a haber que pensar otro camino. No es, en mi opinión, el camino que ha llevado adelante Macri, y los números son muy evidentes, y tampoco podría ser, y yo formé parte del gobierno de Cristina, lo que se hizo antes. Las situaciones son completamente diferentes. Entonces va a haber que sentarse y negociar, y va a haber que pensar.
Cecilia, ¿crees que la situación va a empeorar o se va a mantener parecida de acá hasta las elecciones, estos 6 meses que quedan? La verdad es que eso es difícil de decir porque en una situación tan difícil en lo financiero, cualquier cosa que pasa puede generar un apretón, digamos. Yo quiero ser muy cuidadosa con las palabras y esto, no sé si lo escucharon a Axel Kicillof en el Wilson Center, pero si no lo escucharon, la verdad es que vale la pena, se lo recomiendo a todo el mundo. Hay un gobierno en ejercicio, hay 7 meses hasta el paso de mando, en el medio hay elecciones, tenemos que ser todos muy cuidadosos. Este país existe, está lleno de gente que trabaja, de empresas, de científicos, de gente que se levanta todas las mañanas, va a la universidad, a la escuela. Un país no desaparece, atraviesa crisis. Esas crisis son muy dolorosas y son muy dolorosas sobre todo para quienes están más vulnerables. Entonces creo que lo que tenemos que decir es, tenemos que acompañar, tenemos otra visión de hacia dónde hay que ir y creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo no puedo, digamos, hoy se supone que están garantizados todos los pagos de deuda y cierto flujo para, digamos, otros déficits, esto respecto del dólar, ¿no? De las reservas. Ahora, claro, como estamos un poco débiles, cualquier cosa que pase significa que de esa cuenta descontamos un poquito más y un poquito más y un poquito más. Pero los números son difíciles en general, ¿no? 66.000 millones de fuga de capitales durante el gobierno de Macri y 100.000 a lo largo de todo el kirchnerismo. Es, digamos, una cosa estructural. Claro, ¿cierto? Sí. Cecilia, quiero preguntarte esto. Se mira mucho la negociación con el Fondo Monetario. Uno podría prever que puede haber algún tipo de propuesta al fondo de atar la deuda al crecimiento y que eso permita inyectar algún tipo de recurso en la economía. Ahora, hacia adentro, cuando uno ve, también hay muchas problemáticas. Los salarios han ido por debajo de la inflación, el consumo se cae y no hay nada que lo reactive. Y la ecuación de la economía, de que la demanda es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones que todos estudiamos, cuando uno repasa todos esos motores, la verdad es que hay muy pocos que estén funcionando. Digo, ¿cuáles son las ideas que tienen ustedes para poner en marcha eso? Nosotros en general en nuestras conversaciones, y en esto quiero nombrar al Grupo Callao, porque digamos, en todo caso mi cercanía... Ahí lo conocí a Alberto, él armó este grupo, llamó un montón de gente con trayectorias diferentes, fue muy generoso y entre nosotros laburamos muy bien. Entonces, en general, cuando conversábamos, y después además el Grupo Callao se juntó con otros grupos, Atahualpa, Fragata, esta agenda argentina, hay mucha gente pensando. Va a ser necesario que mucha gente piense y que mucha gente se involucre. Este tema del consenso social en una situación como la que está Argentina no es solo discursivo, suena discursivo, pero luego hay que poder lograrlo. Entonces nosotros en esas conversaciones solemos decir, para ordenar la discusión, que tenemos desafíos macrofinancieros, pero tenemos desafíos tecnoproductivos, productivos muy importantes, y desafíos sociales. Hay que encarar todo eso junto. Las velocidades en esos 3 carriles son distintas. Tenés que atajar lo macrofinanciero primero, porque eso se mueve muy rápidamente, pero también desde el inicio tenés que entender que si vos no pones a la economía a funcionar, si lo industrial, lo productivo no se pone en el centro, el problema es que es un perro que se muerde la cola. Volvés a tener la deficiencia por el lado de los dólares y entonces el salto del tipo de cambio, la inflación. Y lo social, porque Argentina en ese sentido es un país particular y lo digo en el sentido positivo. Aquí hay determinadas conquistas sociales que son parte de lo que los argentinos y las argentinas somos. Y estamos teniendo cierto deterioro, eso se empeoró en el último tiempo, pero tenemos un deterioro estructural, y hay que entender que eso es parte de un programa económico. Esa no puede ser la variable de ajuste. Claro. No puede ser porque no se sostiene. No se sostiene en todos los sentidos. Hay que poner el trabajo en el centro, ir acompañando, además, con todos los que no están pudiendo trabajar por distintas razones. Estás hablando de los salarios también, supongo, sí, de las claro, jubilaciones, de las pensiones, de todo. Ahora, Cecilia, tal vez por un pesimismo permanente, uno ve que Argentina, muy pocos países no pueden resolver el tema inflacionario. La brecha tecnológica, que era algo que hablamos hoy, nos tiene en ese sentido sí aislados del mundo de alguna manera. Estoy siendo fatalista para que después vos me corrijas. En términos netamente de lógica empresarial,
vos tenés una reforma laboral en Brasil que además de que no produjo suba de empleo, como contó Folia hace poquito nada más, pero sí evidentemente le da alguna suerte de ventaja en la cabeza ortodoxa de los empresarios. El mundo da la sensación que está en una cuestión más... En fin, el escenario es, la verdad, muy malo. Digo, ¿por qué alguien querría agarrar un gobierno después de trabajar? No lo puedo entender. Se van de vacaciones. Eso no lo sé, porque es real. Alberto Fernández. Claro, lo hablamos con Alberto. Creo, sí, la situación internacional es realmente muy complicada. Y esto que vos describías, hay bastante escrito sobre esto, en esta nueva forma de producir y distribuir en el mundo, se ha generado a raíz, digamos, por cómo funcionan las cadenas globales de valor. En los últimos 40 años se transformó el mundo. Hubo una caída enorme de la pobreza más extrema, sobre todo porque los países asiáticos se sumaron a la producción, y al mismo tiempo un empeoramiento de la distribución del ingreso. Y hay lo que se llama, es decir, en los países industriales, los trabajadores van perdiendo en su salario. En los países industriales, las potencias, no estamos hablando de los países periféricos. Y entre los países periféricos, tratando de montarse en las cadenas globales de valor, hay lo que se llama una carrera descendente. Entonces pago menos salarios, no me importa si destruís el medio ambiente, bajo todos los derechos. Y es una carrera que corremos todos, porque es una carrera descendente en la que perdemos todos. Es una situación muy compleja, pero eso no quiere decir que uno pueda en determinado momento parar la pelota y decir, esto no nos lleva a ningún lado. En particular la Argentina no tiene ninguna chance de ser una base de producción en base a salarios de pobreza, que con China, digo, en China los salarios son un poco más altos de hecho, pero digo, ¿qué vas a competir con Asia? No, ese no puede ser. Pero tenemos cosas a favor. Una red de... El sistema científico-tecnológico nacional, las universidades, las capacidades que hay en Argentina, industriales, de servicios. No, aquí hay mucho, digamos, y por eso ha sido posible salir de las sucesivas crisis, aunque luego volvemos a tenerlas. ¿Cuánto nos llevaría volver a, digamos, enmendar el daño que se ha hecho al sistema productivo argentino en estos... No, yo creo que rápidamente se puede volver a crecer. Eso no quiere decir que no va a llegar un tiempo, ir acomodando todas las cosas. Creo que va a ser, creo que el tiempo de las discusiones políticas y los consensos, esto va a ser fundamental. Por eso yo creo que esa palabra está muy usada y entonces parece que cuando uno dice eso en realidad está diciendo cualquier cosa como para quedar bien. No lo digo en serio, lo digo pensando en la vida de cada uno de nosotros. Digamos, si nosotros creemos, por ejemplo, que cuando estamos viejos necesitamos una jubilación para vivir, y bueno, hoy aquí ahora tenemos que pensar que tenemos que pagar impuestos y nuestras contribuciones, porque si no, ¿de qué? ¿Cómo sería el sistema? Claro. ¿Cómo sería? Y así sucesivamente. Entonces creo que hay ciertos acuerdos sociales que se tienen que lograr, de precios, de salarios, digo, distinto tipo de cosas, y ahí todas las fuerzas vivas tienen que estar sentadas a la mesa. Cecilia, gracias, sos muy gentil por haber venido. No. De veras. Gracias a todos ustedes. Cecilia Todesca, del equipo económico de Alberto Fernández, estuvo aquí con nosotros en Hagan Algo, y vamos a seguir conversando con distintos economistas y distintas economistas a lo largo y ancho de la Argentina. Noé, breve, fue goberna, ¿no? ¿Habló? Sí, habló el gobernador, por supuesto festejó el triunfo. Acaba de hablar también con Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron un llamado telefónico en el que analizaron el resultado de la elección provincial, además de que la expresidenta lo felicitó al gobernador, que dijo: esto es un mensaje para la dirigencia nacional, el camino de la unidad ha sido un norte para todo el país, nos permitió recuperar Santa Rosa, y ya está avisando que el resto del peronismo debería estar mirando este resultado. Qué bárbaro, ¿verdad? No lo conozco, nunca hablé en mi vida. Y ahora que deja de ser gobernador me tomo la licencia de decirlo, ¿viste? Porque si no queda medio feucho. Amigos, amigas, Sergio Massa va a estar en vivo conversando con nosotros en instantes nada más en el mano a mano, y por supuesto todo lo que dejó la elección de La Pampa, y todavía nos quedan muchísimas cosas respecto al panorama que se abre en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Alberto Fernández. Ya estamos con ustedes.